Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Soy el maestro y pastor Rafael Lemes de Iglesia Palabra Pura y te doy la bienvenida al programa de hoy. Y estamos hablando sobre finanzas y vamos a seguir hablando finanzas sobre una cantidad de tiempo. Vamos a ver hasta dónde llegamos con todo esto, pero en este tiempo estamos hablando sobre finanzas. Comenzamos la semana pasada con el primer programa y el diseño, como lo estoy llevando ahora, no es que yo me pongo aquí a enseñarles sobre finanzas como si fuese una clase. Lo voy a hacer contestando las preguntas que ustedes han enviado. Ya han enviado una muy buena cantidad de preguntas y las preguntas realmente son muy, pero muy buenas. Hay unas preguntas que son muy interesantes y ese es el formato que he decidido hacerlo esta vez, porque hay veces que contestando las preguntas de ustedes los ayuda y hay muchas veces las preguntas que algunos de ustedes han hecho son las preguntas que otras personas han hecho, que las pensaron, pero de alguna manera no le hicieron y dijeron, eso responde a mi pregunta también. Entonces, pienso que es un formato que es interesante y pienso que también les ayuda a ustedes el quitarse, el poder que yo les conteste directamente las preguntas que van haciendo. Así que vayamos adelante porque el tiempo vuela. Ahora, déjenme decirles algo. Porque esto es para los que no vieron el programa anterior. Todas estas preguntas provienen de personas mayores, jóvenes, y vienen sobre todo, esta es la parte curiosa, de 10, las tengo en las primeras preguntas que me llegaron, vienen de 10 países diferentes. Entonces es complejo el poder contestar de una manera directa que afecte a todas las personas en países diferentes, bajo circunstancias diferentes y también en edades diferentes. Porque las preguntas, tan buenas que sean, obviamente no todo el mundo. Hay ciertas personas que me dijeron, bueno, soy una persona de 50 y pico de años, otros me dijeron, yo tengo 20 años, otros me dijeron 18, pero muchas de las preguntas no me dicen qué edades tienen. Entonces es un poco, bueno, tengo que tomarlo como la pregunta dice y responder de la mejor manera posible. Así que vayamos ahí. La siguiente pregunta es una persona de Sudamérica, de Colombia. Me dice, pastor, los indicadores no siempre están disponibles al empezar un negocio. ¿Las proyecciones financieras serían el camino para tomar decisiones? Bueno, hablemos de eso. ¿Qué consejos podemos tomar en cuenta para poder identificar los riesgos, y los progresos y las utilidades? Bueno, esto es muy importante. Hay un versículo que te quiero dar que está en Lucas 28. A ver, si vamos a Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo? Esto es lo importante de todo esto. Ahora, esta pregunta que tú me haces, yo me hice esta pregunta hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes a la hora de empezar un negocio es mitigar el riesgo. Tenemos que buscar la forma de mitigar este riesgo, de reducir este riesgo. ¿Por qué? Porque todo negocio tiene su riesgo. Obviamente, como tú dices aquí, tenemos los indicadores. Hay indicadores que podemos ver en ciertos trends o en ciertas líneas de negocios, en ciertas ciudades, en ciertos países, etc. Pero cuando esos indicadores no están, bueno, déjame contarte sobre la experiencia que yo tuve. Yo empecé 2 negocios. Y te digo esto porque generalmente contestando otra pregunta, yo voy a hacer referencia de que no recomiendo esto, pero hay veces que pasa. ¿Qué recomiendo yo? Que tú te metas en un negocio que tú conoces, no te metas en un negocio que tú no desconoces. ¿Por qué? Porque
el riesgo incrementa exponencialmente cuando tú vas a querer hacer algo y tú desconoces esa marca, desconoces ese producto, desconoces esa línea de negocio. Entonces, es bueno que donde tú vayas a meterte, lo que tú vayas a meterte a hacer, que es algo que tú manejes, que tú entiendas, que tú manejes y tengas cierta experiencia con todo eso. Ahora, hay veces que pasa que hay posibilidades o hay oportunidades, es la palabra que estaba buscando. Hay oportunidades que se presentan, como yo tuve, que te voy a hablar de eso en un momento, donde no tenía experiencia con ese negocio, pero era una oportunidad y las tomé. Ahora, no las tomé a las ciegas. Eso es lo importante, porque hay gente, por ejemplo, una palabra que la gente utiliza en Pereira, que es donde la aprendí, en la iglesia de Pereira, con la congregación de ahí, que a mí no me gusta para nada, que es, bueno, pastor, ahí le vamos viendo, ahí vamos dándole, ahí vamos viendo cómo le hacemos. Eso a mí me parece algo completamente, me parece mal el hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos indica, en Lucas 14:28 nos dice, hey, ¿quién antes de construir un negocio, ahí habla de una torre, un edificio, un negocio, una corporación, lo que sea, no se sienta primero y analiza el costo? Y analizar el costo, cuando tú analizas el costo, es obviamente saber a lo que te vas a enfrentar y obviamente mitigar el riesgo que conlleva empezar algo. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué fue lo que hice yo? Yo tuve dos negocios en tiempos diferentes que me metí en ellos, pero desconocía el manejo. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo no me metí a ciegas. Yo no tenía la información o estos parámetros o ¿cuál es la palabra? Los indicadores que yo necesitaba, no los tenía. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que hice fue buscar a personas que llevaban años en esos negocios y les pedí una cita para sentarme y hablar con ellos para que me hablen en lo que yo me iba a meter, de lo bueno y de lo malo, los riesgos que iba a tener, lo positivo y lo negativo, las diferentes, cómo iba a funcionar en las diferentes épocas del año, las cosas que tengo que yo prever para saber a qué me voy a enfrentar. Y eso lo hice durante un periodo de tiempo y no lo hice solamente con una persona, lo hice con dos, con tres. De hecho, en una de las compañías que hice, debido a la inversión tan grande que tenía que hacer, me reuní con más de 6 u 8 personas que manejaban ese tipo de negocios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se enfocaba, aunque era el mismo negocio, tenían un ángulo diferente, el enfoque era un poquito diferente. Entonces, no solamente me senté con uno y con dos y con tres y con cuatro y con cinco, con seis, para ver y hablar con ellos, para que ellos de su experiencia me puedan compartir a mí lo bueno, lo malo, lo que tengo que cuidar, lo peligroso de esto, a qué puedo esperar en ciertas épocas del año, cómo enfrentarme a la parte de impuestos, cuál es la mejor manera de hacerlo a nivel corporativo. ¿Cómo lo digo a nivel corporativo? ¿Con qué tipo de compañía lo haces? Si es una LLC, si es una corporación, depende del país que tengas, como lo que seas. En otras preguntas voy a hablar un poco más de ello, pero hay diferentes formas. Y después de recolectar toda esa información, fui a mi contador y me senté con él. Y le hablé con él. Y obviamente, déjenme decirles esto, que para hablar, cuando tú te metes en un negocio, una de las cosas que tú tienes que entender no te digo que no tienes que ser un experto en las leyes, no tienes que ser abogado, pero sí tienes que tener cierto conocimiento de las leyes. ¿Por qué? Porque este mundo funciona con leyes. Tú tienes que saber a qué te enfrentas. Y otra cosa que es muy importante es no depender el 100% de un contador. Tú tienes que tener conocimiento financiero. Tú tienes que saber leer estados financieros. Tú tienes que entender eso. No te digo que tienes que ser un contador y tener la carrera de contador, pero sí es importante que tengas cierto conocimiento, porque un negocio demanda el tener cierto conocimiento del manejo del dinero y de las posibilidades que hay para funcionar y hacer las cosas de una mejor manera u otra.
Entonces, cuando yo me senté con estas personas, y te digo esto, uno de los negocios que yo hice, bueno, un negocio requería cierta cantidad de inversión, no era mucho, pero era considerable. La otra era bastante. Entonces, cuando yo hablo de bastante, obviamente como estamos hablando de una cantidad de diferentes países, es independiente, era una cantidad grande, se los puedo decir de esa manera. Entonces, no era cuestión de yo hablar con una persona y simplemente tomar su palabra. Por eso me reuní con 6 u 8 diferentes personas y después me senté con mi contador, pero yo tengo un buen manejo de finanzas, entiendo las leyes del país, que era, en este caso estoy hablando de Estados Unidos, que llevaba muchos años ahí y entendía cómo funcionaba esto, tenía otros negocios. Entonces, al yo sentarme a hablar con hombres de negocios, que me van a hablar de una manera financiera y me van a hablar de todas de las leyes y de la mejor manera para reducir impuestos y poder hacer esto legalmente y poder hacer esto. Yo tengo que entender y que toda esa información no me pase por encima de la cabeza como ¿qué están diciendo? Entonces es importante la preparación antes de empezar a embarcarte en un negocio. Y lo otro es de una manera muy humilde, es ir a otra persona y decirle, perdóname, disculpe, me gustaría hacer una cita porque sé que tú tienes una cantidad de años en este negocio y tú tienes una experiencia grande y me gustaría, quiero empezar en este negocio, pero tengo dudas, tengo preguntas, tengo inquietudes, hay cosas que no sé y me gustaría, y si te tengo que pagar por una hora de tu tiempo, con gusto lo haría, pero solamente necesito oír de tu experiencia, de tu sabiduría, de tu entendimiento para yo para cometer la menor posibilidad de errores posible para que tenga éxito en lo que voy a hacer. Entonces, eso es importante. Y una vez que tienes todo esto, te vas con tu contador. ¿Por qué el contador? Porque el contador obviamente tiene que ser un hombre correcto, una persona cristiana, una persona que sea honrada, que cumpla las leyes y no te meta en problemas. Ellos te ayudan a estructurar esto de la mejor manera posible para que tenga producción y sea eficaz y puedas hacer dinero. Entonces, estas cosas son importantes. Curiosamente, la gente a la que me he enfrentado o con la cual he hablado, muchas veces que hacen esto, nunca han hablado con nadie, nunca han hablado con su contador, no tienen conocimiento financiero y se meten a hacer un negocio que desconocen, no tienen parámetros, no tienen indicadores y simplemente hagámosle, que ahí vamos viendo cómo lo hacemos. Y ese es uno de los errores más grandes que tú puedes cometer. Entonces, y de hecho, en los 2 negocios que hice, uno de ellos lo tuve creo que fueron 10 o 12 años lo tuve y cuando me fui de Estados Unidos lo vendí. Entonces fue un negocio maravilloso y me metí en él sin conocer, sin saber nada, pero hice mi tarea. Hice la tarea que hubo un aprendizaje una vez que me metí, absolutamente, pero no me metí a ciegas. Aunque no tenía los indicadores, tenía la información suficiente porque había hablado con una cantidad de personas que habían tenido éxito en esos negocios y me dijeron cómo hacerlo de una manera correcta. En el otro negocio también, de hecho mi contador me dijo, eso es un testimonio que tengo, me dice, de todas las personas que se metieron en este negocio, tú eres el único que he visto que ha hecho dinero haciéndolo. Y eso es maravilloso, ¿por qué? Porque uno toma esa información y uno siempre busca la sabiduría de Dios, busca buena ayuda y con humildad hacemos las preguntas que tenemos que hacer y nos embarcamos en el negocio sabiendo a dónde vamos. ¿Lo has entendido? Entonces, eso es muy importante. Nunca te metas en un negocio a ciegas, ni tampoco te metas en un negocio porque Pepito Pérez de la esquina, tú lo ves y dices, hombre, ese tipo hace plata. Y tú no tienes ni idea de cómo hacerlo. Entonces, eso es algo que jamás deberías hacer. ¿Ok? Sigamos adelante, señoras y señores. Ok, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, pastor, ¿hasta qué punto uno puede ayudar a la familia, mamá, papá, hermanos, hijos, que ya tienen su hogar? ¿Cómo los ayudamos? Bueno, esta persona está también en Europa. Entonces, la pregunta es, pastor, ¿cómo yo puedo ayudar a la familia, al papá, al mamá, a los hermanos, que ya tienen su hogar? Ok, esto es curioso, porque no estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando ya hermanos, hijos que ya crecieron, se casaron, son independientes, tienen sus propias carreras. ¿Por qué? Porque viven en su propia casa. Entonces,
una vez más, si tú eres una persona casada, ¿ok? Si tú estás casada y tú tienes tu propio hogar, digamos que tus hijos, según entiendo aquí, tienes padre y madre, pero tus hijos ya tienen su propio hogar. En otras palabras, ya son hijos mayores. Entonces, tú estás solo con tu esposo. O sola con tu esposo, tú estás solo con tu esposa. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, una vez más, prioridades y presupuestos. Esto es una palabra que me la van a oír decir 500,000 veces. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente, yo no entiendo el por qué, no entienden que es maravilloso vivir con un presupuesto. Un presupuesto te da a ti libertad. No es que te amarre a decir, ay, no puedo gastar aquí. No, el presupuesto te da la libertad de poder hacer lo que tienes escrito ahí y el presupuesto te permite hacer. Esa es la libertad que tú tienes. Pero al no saberlo es lo que te limita. ¿Por qué? Porque después tú dices, bueno, voy a ayudar a este con esto. Pero después de repente tienes una cuenta y dices, ay, no pensé que tenía esta responsabilidad esta responsabilidad que me venía ahora. Pero cuando tienes un presupuesto, el presupuesto te dice, no, cuidado aquí, tienes que dar con ciertos límites porque tienes esto y esto y esto y esto. Entonces, el presupuesto nos da esa libertad de saber lo que tenemos y cuánto podemos y cómo distribuirlo en los diferentes gastos que tenemos. Entonces, un presupuesto siempre te ayuda y te da la libertad que necesitas para poder manejar las finanzas. Ahora, desen cuenta de algo. Esto es muy importante y lo tienen que entender. Y yo sé que hay gente la gente que tiene mucha compasión y la gente que es muy, ay, pero pobrecito, y ay, que me gustaría yo. Esa gente se mete en problemas muy fácil. Entonces, si tú eres una de esas personas, a lo mejor tu esposo o tu esposa es la que debe manejar las finanzas. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de compasión, esto es cuestión de tener jerarquía y de tener orden. Y estructura, y disciplina, y presupuestos. Entonces, la jerarquía número 1 es el matrimonio, el esposo y la esposa. Primero y primordial. Después vienen tus hijos. ¿Estamos? Después vienen tus padres y después viene el resto de la humanidad. Todos los amigos y todo el resto. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que hacer, primero que nada, es cómo estás tú como familia. El matrimonio está sufriendo, están teniendo problemas de tener recursos, de tener ahorros. Entonces, el ayudar a tus hijos que ya tienen su casa y tienen sus responsabilidades, su trabajo, lo tienes que cortar porque primero eres tú. Tú no puedes ser de bendición cuando tú estás dando de lo que no tienes. Eso es algo que ustedes tienen que entender. ¿Cuándo nosotros podemos ayudar? Con el exceso que tenemos. Si tú estás en deudas, estás endeudado y estás teniendo problemas para sostener y salir de deudas porque estás ayudando a este y ayudando a este y ayudando a este y ayudando al otro, tú estás fuera de orden y estás rompiendo una jerarquía y un orden que Dios ha establecido. Lo que tú tienes que hacer es encargarte de tu matrimonio primero. Estabilízate. Que elimina las deudas, ten tu fondo de emergencia y después con ciertas limitaciones tú puedes ser de bendición a otros. Pero primero que nada, entiende esto. ¿Podemos honrar a padre y madre? Sí. ¿Podremos honrar a hermanos? Lo podemos hacer. A los hijos también, pero todo tiene un orden. Y todo está basado, obviamente, aquí. No me dan en la pregunta que me dan, no me dicen cómo ellos están financieramente. Entonces es difícil. Si me explicaran un poco en detalle los números, yo te podría decir, te podría indicar un poquito más, pero la pregunta es bastante general. Entonces mi respuesta es bastante general. Jerarquía, disciplina, orden. Y lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu matrimonio esté sólido, de que tienen recursos, de que están fuera de deudas, de que tienen su fondo de emergencia, de que tienen toda esta parte bien estructurada. Y después, con ese exceso que tienen, entonces ahora tú dices, bueno, yo puedo ayudar a este y puedo ayudar a aquel y puedo ayudar a este. Pero lo que no puedes hacer es que la compasión, ese sentir, te meta a ti y a tu esposo o a ti y a tu esposa en problemas y en deudas. Eso es lo que no puedes hacer. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando la gente se sale del orden que Dios nos ha dado. ¿Estamos? Entonces es importante orden. Y les digo esto una vez más.
El presupuesto te ayuda a ti a estructurar y a saber cuáles son tus límites o tus limitaciones en la ayuda que tú puedes dar. Muy bien. Ay. Sigamos adelante. Check. Voy haciendo check aquí con las preguntas. A ver. Quisiera más detalles para el plan de pago de deudas y para comenzar a hacer el fondo de emergencia. Ya estamos leyendo el libro de tal de finanzas personales. Curiosamente, esta persona que hace esta pregunta está en Pereira. Y curiosamente me sorprende que esta persona haga esta pregunta. ¿Por qué? Porque si estás en Pereira, Iglesia Palabra Pura, y la razón que tú me estás escribiendo aquí es porque eres parte de Iglesia Palabra Pura. Porque solamente las personas que escribieron estas preguntas son parte de Palabra Pura. Entonces, me sorprende tremendamente que me hagas esta pregunta cuando básicamente 3 veces, creo que lo hacemos ahora, 3 veces al año enseñamos clases de finanzas, de cómo salir de deudas y cómo crear el fondo de emergencias. Entonces, que tú me hagas esta pregunta significa que tú acabas de llegar a la iglesia la semana pasada. Porque si llevas un año, si llevas 6 meses o 9 meses en la iglesia, ya han habido cursos de finanzas que enseñan eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no has tomado esas clases? Claro, porque es más fácil ahora, pastor, enséñame rapidito, porque no tengo tiempo de ir a las clases. No, hay que hacer lo que hay que hacer, ya hay que aprender lo que hay que aprender, ya hay que darle tiempo a lo que es importante en nuestras vidas. Entonces, ¿que lo respondo o no lo respondo? Bueno, lo voy a responder de una manera muy superficial, porque de hecho ahora que estamos en el 2026, ahora el 2026, vamos a tener 3 veces estas clases de finanzas donde les enseñamos a las personas a hacer estas cosas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ¿y saben qué? No lo voy a responder, porque no me quiero tomar el tiempo cuando algo lo tenemos, lo enseñamos en línea, lo enseñamos en clases. Entonces me sorprende tremendamente que esta persona, ahora, si tú me escribes y me dices, no, pastor, yo llegué a la iglesia la semana pasada, entonces yo te digo, ok, discúlpame, y entonces lo voy a explicar en una próxima vez. Pero como no me lo dices y no lo sé, no lo voy a responder en estos momentos, porque me llevaría más de 5 minutos, que es lo que tengo. A lo mejor en el próximo programa. De hecho, a lo mejor me pongo aquí una nota y lo explico en el próximo programa. Pero tengo esta pregunta que creo que es corta en su respuesta. Y alguien me pregunta, dice, ¿es coherente comprar una vivienda con deuda? La respuesta es sí, pero si lo sabes hacer y lo haces con sabiduría. Entonces, que puedes comprar una vivienda, tu casa, con deuda, con una hipoteca. La respuesta es sí, pero ese sí tiene ciertas condiciones. Ese sí es sabiéndolo hacer y sí teniendo sabiduría en cómo lo haces. Entonces, primero que nada, ¿es factible? Sí, es factible hacerlo. Ahora, una de las cosas, lo primero que tienes que saber es, o lo primero que debes hacer es tener los recursos para hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Y ahora no te puedo decir el porqué de esta importancia, pero es supremamente importante que tengas un mínimo. Generalmente recomiendan un 20-25%. Yo te lo digo, de entre un 20 y un 30%. Es imperativo, es fundamental que tengas mínimo de un 20, o de hecho, yo lo pondría de un 25 a un 30% del valor de la propiedad que tú quieras comprar en efectivo para hacer el pago inicial. Eso es sabiduría o regla número 1, si quieres hacerlo. Después, el otro 75%, 70%, que lo puedes hacer así. Ahora, otro punto importante, no te extiendas. ¿A qué me refiero con esto? Tú vas al banco o al sitio de hipotecario
Y tú le dices, mira, yo me quiero comprar esta propiedad, yo tengo el 25% del valor de la propiedad, yo lo tengo en efectivo para pago inicial. Yo necesito financiar el otro porcentaje, lo necesito financiar. El otro 75% necesito financiarlo. Ok, esa persona dice, maravilloso, eso es excelente, que tengas todo eso por aguardado y en savings, se me fue la palabra savings. ¿Cómo se dice savings? En ahorros, gracias. En ahorros para el pago inicial. Entonces necesito que me traigas estos documentos, documento, y déjame hacer un análisis y yo te llamo y te dejo saber qué valor, qué cantidad el banco o la entidad te permite, te presta para la hipoteca de la propiedad. Entonces, generalmente, esas propiedades, esas instituciones van a ir al máximo. Ellos hacen un análisis de lo que conlleva vivir, los gastos que tienes, si tienes otras, asumimos que no tienes otras deudas, entonces ellos te dicen, bueno, tú puedes llegar hasta este número. Bueno, lo que tú tienes que hacer es ser inteligente, sabiduría. No vayas a ese límite. ¿Por qué? Porque yendo a ese límite, todos los recursos, el banco ya ha hecho el análisis de que todo lo que te entra más el pago es todo lo que tú vas a necesitar para subsistir. El banco lo sabe. Entonces lo que tú tienes que hacer es ser inteligente. Si el banco te dice, tú puedes llegar hasta 100, y ese 100 sean 100,000 euros, 100 millones, de pesos, la moneda que sea donde sea, digamos que es 100. Si el banco te dice, bueno, si tú tienes este 25, nosotros te podemos prestar 100. No cojas los 100. No lo hagas. Vete y coge solamente 80 o coge 75. Lo que no puedes hacer es ir a 100. Es ahí donde la gente, ¿por qué? Porque la hipoteca muchas veces es a 10 años, 15 años, 20, 30 años, dependiendo cómo y de eso dependiendo los pagos mensuales y los intereses y toda esa cantidad de cosas. Entonces, lo importante de todo esto, y de hecho yo les digo que lo mejor es buscarse una hipoteca de 15 a 20 años, no más. Pero bueno, ese es otro tema. El punto que quiero establecer ahora es, primero, tener entre el 25 al 30%, y si tienes un 30 mejor, 25 está bien, es el hecho de que después, si el banco te dice 100, no te vayas por el 100. Vete por 90, vete por 85, vete por 80. ¿Para qué? Para que tú puedas disfrutar esa casa sin esa presión. ¿Por qué? Porque ahora sabes que vas a tener un excedente y ese excedente lo puedes ir ahorrando y puedes ir teniendo ahí tus fondos de prevención en caso de que algo pase. Y no te vayas al límite. Yéndose al límite es donde la gente muchas veces se ve en problemas porque ahora se ven hasta el cogote, hasta la garganta, tienen el agua hasta el límite. ¿Por qué? Porque por los siguientes 20 años, todo lo que les entra se les va en vivir y en pagar la hipoteca. Y eso y es esa presión de que todos los meses, todos los años, y todo el tiempo esa presión de que tú ves que el dinero, todo lo que te entra sale. ¿Por qué? Porque te has extendido. Y a los bancos, permítame decirle, no les interesa. Ellos simplemente ven la oportunidad de hacer dinero de ti. Eso es lo que a ellos les interesa. Ellos ven, cada vez que ellos ven a una persona entrar por la puerta, dicen, aquí viene el bobo que va, con este sacamos plata. Claro, porque ellos te lo ponen de una manera muy bonita, pero lo que tú no entiendes es que por los siguientes 20 años o lo que sea, tú vas a estar hasta aquí de pagos mensuales, de todo lo que te conlleva las responsabilidades tuyas mensuales, más pagar la hipoteca. Entonces, no te extiendas. Siempre vete un poco más abajo de donde el banco te ofrece para que puedas tener ese colchón en los gastos que tienes y el dinero que te entra para que puedas vivir tranquilamente y disfrutar aquella propiedad que estás comprando. ¿Han entendido algo? Muy bien, pues entonces nos vemos en un próximo programa. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador.
Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Este mes, cada nuevo sembrador recibirá como obsequio el libro en ebook de la Santa Cena. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.